ahí la tengo cantando, así que yo me pongo acá y podemos empezar y después me voy para allá. Muy bien, muy bien. ¿No te aprontaste mate, nada? ¿O ya estás para algo No, fresco? no, ¿Eh? está fresco. Bueno, hace frío ahí, me parece. Me parece que Charo se quedó con el lugar más calentito de la casa, ¿no? No, ahora me vine a la cocina, porque tenemos un lugar lindo ahí como para hacer charlas, para hacer conciertos. Y en este momento, mira, Escuchamos, qué lindo. Bueno, me parece que en un rato cambiamos con Charo, ¿eh? le digo que se Y nos vamos. incorpore. Sí, desde ya. Uy, sería un placer para nosotros. Así que bueno, Juan, primero agradecerte. Hoy te decía, digo, para nosotros sos una de las personas más queridas, más amadas, ¿no? Porque nosotros te amamos profundamente, te estamos muy agradecidos todas las veces que has defendido, que nos has acompañado en la lucha por la escuela pública, por la educación, para siempre estar dispuesto, así que bueno, decirte eso de todo corazón. Hoy te decía que me saqué un montón de alfileres porque imagínate lo que fue entrevistarte a vos, era algo muy difícil. Ahí tuve que codazos, piñas, pegué todo, puse también la traba como en la escuela y llegué acá a tener este orgullo de estar con vos. No, eso es un chiste. Obviamente que mandarte No, todos los besos de los compañeros. Y mira, lo bueno es que me dijeron, no te preocupes porque él la va a remar sola. Solo él la rema, me dijeron. por Así que favor, bueno, no. me vine tranquila. Y hay que estar tranquilos. Me parece que lo Sí. lindo de todo esto es el ida y vuelta, ¿no? Contar determinadas experiencias. Creo que si hay algo es poder entender la historia de uno particular con tus padres, con tus hermanos, con tu amor, con tus amigos, es mirando para atrás también y entendiendo el por qué, cómo es cada uno y por qué es cada uno. Y creo que todo empieza con la familia como núcleo, padre, madre, hermanos, la idiosincrasia en la cual está el espacio y la escuela. Entonces hay como todo un universo que nos contiene y creo que estos tiempos son buenos para rememorar algunos casos, reflexionar, subrayar, pensar, repensar en tiempos de la posmodernidad, ¿no? Que es lo que también estamos atravesando y con las nuevas tecnologías, ustedes lo están viviendo día a día en estos 3 meses, ¿no? O trabajando Bien. más aún, creo yo, imagino, porque Sí, tenés justamente. todo un tema virtual al cual las nuevas generaciones quizás estén mucho más agilizadas. Yo no lo estoy, pero me estoy poniendo a tiro. Charo está un poco más ágil en ese sentido, pero digo, estos tiempos nos van a permitir eso, ¿no? Entender que la escuela pública fundamentalmente habla del sentido solidario, ¿no? Creo en eso. Bueno, cuando veíamos todos en la provincia de Buenos Aires, porque vos sabés que el flyercito voló a cada uno de Mm. los lugares donde hay maestros, maestras, profesores, y veíamos esa foto. Digo, ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿Cuántos añitos tenías? ¿Cómo era tu escuela? ¿Cómo era el lugar? ¿Cómo eran las maestras, los maestros? ¿Qué pasaba en casa? Mm. No, me llevó a pensar eso, ¿no? Digo, yo estaba, te cuento muy rápido, en el jardín número 1 de Moreno, en la foto también Mm. era sala de 5, íbamos con guardapolvo blanco. Y tengo un recuerdo hermoso, hermoso, porque mi abuela me lavó mucho ese guardapolvo con un jabón que yo ahora uso muchísimo, que se usaba en casa para todo, para lavar las ollas, para los guardapolvos, para la ropa, que es el jabón blanco del pan, ¿viste?
El uso, hay que usar, decís, jabón para lavarse bien las manos, es lo mejor que hay. Es buenísimo para todo. En casa también se usaba para bañarnos, para lavar el cabello. Y me acuerdo que ese Pelo. día era muy especial porque no tenía que ensuciarme el guardapolvo blanco y era un acto escolar. Contame vos, ¿dónde estabas en esa foto tan linda que vimos ahí, con un gorrito, No, con un casco. con un Un, casco? Sí. un casco de soldadito. Creo que eso remite a Cusco, a Perú, ¿no? Porque yo tengo que decir que mi padre es peruano, mi mamá es argentina, nací en La Plata, pero luego papá y mamá decidieron irse para Cusco, de donde había nacido mi padre, y empezar la historia de amor también, continuar la historia de amor allá en Cusco, Perú. Y esa foto me remite, la encontré no hace mucho, a un 28 de julio, de Día de la Independencia de Perú. Yo estaba en el Jardín 89, eso sería el año 1967, calculo, tendría 6 años, y me habían elegido porque era uno de los más altos para llevar la bandera. Así que estábamos como en la escuela primaria ya en Cusco, también usábamos, en la escuela primaria no, en el jardín usábamos allá le decían el mandil al guardapolvo, ¿no? O sea, las chicas usaban el mandil y nosotros también usábamos uno blanco, pero esa réplica de escolta de niños soldados, que también tiene toda una connotación, podemos decir, ¿a quién se le ocurre disfrazar de niños soldados? Pero bueno, habla de esos tiempos, ¿no? Me tocó hacer esa representación. Yo creo que en esa foto hay una representación de lo que al final terminé haciendo en mi vida, ¿no? Un personaje. Ahí hay un personaje concretamente, por lo tanto entiendo mirando, tomando esa foto en blanco y negro, dándole una orden a mi compañerito de al lado para que se alinee, el casco, la iglesia de atrás, el chico con con un guardapolvo blanco que está en el medio. Me acuerdo del compañero que está al lado de esa foto que se llamaba Yayo, íbamos al mismo jardín, obviamente, pero tiene toda una connotación que habla sobre el futuro, ¿no? Lo que después terminé haciendo de mi vida, haciendo la actuación y siendo también soldado y siendo de un pueblo originario determinado y siendo médico y siendo superhéroe y siendo Martín Fierro o Dorrego, Moreira, digo, o Bernardo de Monteagudo, pero la escuela pública tenía eso en Cusco y la he ido llevando, ¿no? A través del tiempo como un grato recuerdo que me permitió en esas representaciones poder encontrarme con una identidad. Si bien había nacido en la Argentina, en La Plata, creo que mi esencia tiene que ver con ese tránsito por la escuela pública, el Jardín 89, el Jardín 87, luego a otro paso y otra historia. Y los recuerdos que tengo son fundamentales porque me he encontrado con maestras y con maestros en la primaria y maestras de jardín que usaban la escenificación, el relato muy, muy ampuloso, pero en el buen sentido, en la escenificación de la escena determinada con determinada historia. Entonces, creo que eso influyó mucho después. No digo que cuando era niño ni adolescente había decidido que iba a aprender a actuar o a estudiar teatro, pero creo que ese fue el primer germen. Para mí la escuela, junto después con el cine, que era un asiduo consumidor de cine, y también soy producto de lo que es ahora son los medios digitales, soy producto de la televisión. Entonces esa conjugación entre, entre escuela, entre la aparición de la televisión y el cine, me han conformado en un ciudadano con ciertas características, ¿no? O sea, mi infancia, nací en La Plata, mi infancia en Perú y mi desarrollo
en la Argentina me permitió tener una contemplación de lo que es la sociedad, ¿no? El entender al otro, el entender la política desde un lugar también, el arte desde otro lugar, el compromiso del ciudadano que se dedica a la expresión. Pude empezar a construir, ¿no? Y Juan, época de Alvarado, y también Mm. no sé si en aquel momento estaba Salazar en educación. No, seguía, claro, ahí ya estaba en la primaria, año 1968. Calculo que estaba en segundo año de la primaria. Claro, Y para Salazar mí, es el, sí, decime, no, 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 decime digo, Salazar como un impulsor de cambios en educación, ¿no? Importante. totalmente. Para mí la experiencia revolucionaria del gobierno de Juan Velasco Alvarado fue reveladora también y me marcó muchísimo, ¿no? Porque planteó una composición política haciendo profundos cambios sociales. Creo yo que desde la rebelión de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, no hubo en el Perú un tránsito de distribución de la riqueza, de incorporación del patrimonio del patrimonio cultural y del patrimonio que corresponde a un país como es la minería, como los recursos naturales, el petróleo, pensar en la distribución de la tierra equitativamente, una reforma agraria, la revolución para los estudiantes secundarios, la nacionalización del petróleo, la creación de Petroperú, la nacionalización de las minas de cobre que antes la tenía la Cooper Corporation o la Cerro de Pasco Corporation, como la tenía la International Petroleum Company. Digo, todo ese componente político, histórico, a mí también me formó desde niño, digamos, entender eh, que una sociedad tan asimétrica como es la peruana, con un componente poderosísimo de esa cultura quechua, hablando de lo andino, eh, pasó a protagonizar la historia, ¿no? Tenías un presidente que hablaba en quechua, el campesino empezó a tener ese espacio que en algún momento lo tuvo y fue corrido de a poco para que sea ocupado por el criollismo que se transformó en la base de sustentación, digamos, de una sociedad como la peruana. Entonces, todo ese componente histórico-político, genealógico, identitario, tuvo mucho que ver y me encanta hacer una composición de mi gen a partir de esa acumulación de experiencias y a veces, y como dice el poeta, la patria es la infancia y bueno, acá me, acá me encuentro. Así que Ahí ahora, ya pará que está voy a Charo, pasar me del otro parece. lado porque acaba de venir Charito. Acá está Bueno, Charito, sí, hola cómo no. Charito. Hola Charo, ¿cómo estás? Bien. Ya, Bueno, me voy para, ¿terminaste de cantar, Charo? no sé si te animás a cantar. Escúchame, Sí. como Bueno, te decía, y sí, vos sabés que me decía una delegada de escuela, sí, Jimena Zapata, su familia también peruana, me contaba siempre anécdotas, incluso que en la radio los primeros anuncios de la mañana eran en quechua, ¿verdad? O sea, las centrales, cómo funcionaba la central obrera en aquel momento también, bueno, hubo todo totalmente. una revolución, ¿no? Por más que después a veces las revoluciones terminan institucionalizándose y dejan de ser revoluciones y se transforman como lo moderno que pasa a ser ya
algo que está anquilosado. Pero la Revolución Peruana ni siquiera tuvo tiempo a eso, ¿no? Entonces el quechua fue reivindicado como idioma, porque cuando yo era niño, muy niño, hablar quechua no te lo permitían, ¿viste? Entonces tuvo que aparecer un movimiento político para rescatar una lengua que es fundamental en la sociedad indoamericana, ¿no? El quechua, junto con el aymara, como el mapuzungún de los mapuches o la lengua com, pero me parece que el quechua junto al aymara tienen esa estructura que ha caracterizado a la cultura quechua y aymara de lo ciclópeo, ¿no? Desde la arquitectura. Entonces, como bien te recordaba esa colega, en Perú se puso en primer plano la lengua, el quechua, y te digo, yo recuerdo grandes manifestaciones populares donde el presidente Velasco hablaba en quechua con los campesinos, ¿viste? Cosa que no se lo perdonaron. La oligarquía peruana, como toda oligarquía, cercena el valor identitario de un país y parece que desde esa mirada europeizante se construye todo un paradigma, ¿no? Entonces, creo yo que esa actitud de irreverente por parte de un militar peruano que se habían preparado para hacer esa transformación, no le gustó a mucha gente. Yo lo cuento como algo épico y como algo bello que a mí me pasó, pero incluso gente de mi propia familia decía que eran todos comunistas, y cómo podía ser que estén de acuerdo con la reforma agraria y ese tipo de Bueno, nos sigue pasando situaciones. esas discusiones, ¿viste? En la familia. Pero bueno, acá te cuento que muchos compañeros están escribiendo, no sé si vos estás leyendo, pero cosas hermosas. Un grande Juan, en muchas de las marchas que fuimos con los compañeros del SUTEBA General Las Heras, lo hemos visto a Juan acompañando. Bueno, te amo Juan, bueno, gran defensor de los derechos humanos. Escriben ahí compañeras, Opa. compañeros. Así que, bueno, viniste a Argentina, ¿sí? ¿Cómo te recibió este país? ¿Qué recuerdos Vine a la Argentina. tenés? Mira, yo Sí, terminé el secundario, quería contarte esto también, porque uno es dale, producto sí, también sí, de eso, en tiempos de deconstrucción, ¿no? Si bien atravesé toda mi experiencia en la escuela pública, el jardín y la primaria, el secundario me encuentra atado de pies y manos en un colegio salesiano, una educación eclesiástica. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la familia Palomino había estudiado en un colegio salesiano, así que hice toda mi primaria, toda mi secundaria y me recibí como bachiller en un colegio salesiano. Y de verdad que la pasé muy mal, ¿no? Donde por primera vez apareció la la violencia en la discriminación, educación, el palo, el golpe, como en la película Melody, nada más que en la película Melody sí. le daban con un zapato en la cola a los estudiantes ingleses. Bueno, acá había una madera negra con la que nos azotaban los glúteos. Y eso también te marca, ¿viste? La conjunción entre la violencia física y la iglesia y esa conjunción creo que también provocó en mí una especie de mirada muy aguda con respecto a lo que Crítica. trajeron los conquistadores de la mano de Pizarro y el fraile Valverde, fraile dominico, que fue uno de los instigadores del asesinato de Atahualpa. Entonces, todo ese componente, cuando terminé el secundario, ya la revolución no era más la revolución. Vine a Argentina en el año 78 a estudiar medicina, carrera que mi padre Mira, que no había terminado. Esa era mi intención, ser médico. Quería ser médico para poder brindar mis conocimientos y paliar los dolores. Quería ser incluso pediatra, médico pediatra, bueno, y paliar los dolores de los niños, pero nunca entré a la Facultad de Medicina, rendí mis equivalencias en la escuela pública en la ciudad de La Plata, y mi padre me impulsa a estudiar teatro, ya que toda la familia había migrado nuevamente para la Argentina.
yo fui el que produjo ese éxodo, digamos, de Cusco. Y me encontré con el teatro, la escuela pública, otra vez, la escuela pública, la Escuela de Teatro de La Plata es una escuela pública que no se cerró durante la dictadura gracias a la gestión. Y quiero homenajear, nombrándolo, a Roberto Conte, que fue el director de la Escuela de Teatro de La Plata en esos momentos difíciles, te hablo del 79, 80, Claro, 81, 82, 83. Entonces, el tiempo que me tocó vivir en la Argentina, en la última dictadura cívico-militar, habían pasado casi 2 años desde que el gobierno, el proceso de reorganización nacional se había hecho cargo del poder, con todo el oscurantismo, con todo el terrorismo de Estado, que en ese momento yo no lo percibía, pero gracias al teatro pude empezar a entender, a leer tal entre cual. líneas, a entender una forma de construcción del titular. También con los textos clásicos, venía leyendo historietas, corrí un poquito las historietas y empecé a tomar los clásicos, empecé a ver menos películas y más cine, y empecé a relacionarme con colegas, con jóvenes, con chicas de la misma edad que estudiaban teatro, y eso fue para mí una especie de, de bálsamo, porque pude atravesar esa zona oscura, de noche niebla, Argentina, siendo argentino pero inmigrante al mismo tiempo, desarraigado al mismo tiempo, lo pude atravesar con mucho tesón, con mucha imaginación, con mucha reflexión, y creo fervientemente que si no hubiese estado, no creo, estoy convencido y lo digo siempre, estoy quedando atrapado por mis propias palabras. La escuela de teatro a mí me contuvo y me dio las herramientas suficientes como para darme cuenta que, que un hecho artístico dentro de una escuela pública nos permitió a más de uno entender la realidad de otra manera. Entender y atravesar esa realidad teniendo un pensamiento crítico, visualizando detalladamente el porqué de las cosas, tratando de asumir y de dar vuelta el famoso en algo anduvo, en algo andaría, porque eso se escuchaba mucho, por ejemplo, pero tuve esa suerte, y voy a poner, o tuve esos padres que me impulsaron al teatro para poder entender que no todo lo que estaba sucediendo en este país era como se explicaba en la televisión más precisamente o en los medios de comunicación, ¿no? No Tal había cual. otras alternativas, digamos, más que algunos volantes que podían llegar a circular. Y en ese sentido, los maestros, los educadores tuvieron mucho que ver en mi formación, tanto en la primaria, en la secundaria incluso, y el concepto que se utilizó a la expresión para el relato de la historia. Me hacía Ya te mucho estás acordar. emocionando, Juan, ya te Es estás que, emocionando. Se te es ve que la voz. me parece bello, por ejemplo, recordar una película como La Historia Oficial y ver al personaje de Patricio Contreras que hacía de profesor, y ese profesor que se involucra en la clase poniéndole el cuerpo, no solamente relatando o contando una parte de la historia. He tenido maestros así, que me han enseñado la historia provocándote las ganas de ir al libro y reafirmar lo que viste, no lo que escuchaste, solamente lo que viste, ¿no? Un Bueno, maestro activo, un maestro poniéndole el cuerpo a la situación. Entonces vengo de esa escuela, por eso
mi hija mayor ha transitado a la escuela pública en la Rosarito Vera Peñalosa, acá en Capital Federal. Mis Perdón, hermanos Juan, han... ¿tu hija mayor es Dime, Sofía? Sofía, sí, No, sí. Sofía, Sofía. Sofi. Sí. Sofía, que es actriz, que ha construido también su identidad en la escuela pública, en la primaria y en la secundaria. Tuvo su paso por una escuela privada de un año, porque algunas amigas se iban ahí, pero al toque se dio cuenta y Sí. dijo, no, no vuelvo a la escuela pública. Todo un debate, ¿no? Todo un Mirá, debate. fue un debate cuando empezó, como me quiero ir con mis compañeras y era como una contradicción, obviamente, desde de padre con la mamá, con Adriana, que también es actriz. Pero bueno, dijimos, sola se va a tener que dar cuenta, y en ese sentido se dio cuenta de lo que significaba y de lo que significa y cómo se transita la experiencia del secundario o de la educación secundaria en una escuela pública, ¿no? Porque ahí empezó a entender los mecanismos de la participación política desde el centro de estudiantes, entender esa, esa forma de tránsito que no solamente pasa por lo académico, la información, que cada vez ahora es, ¿no? más extraña, digamos, donde todo aparece de la aplicación y de los medios digitales. Pero Sofi es también producto de esa escuela pública y tiene ese fervor por el... Todo el relato que, bueno, escriben cosas hermosas, que es maravilloso escucharte, que sos un orgullo para todos nosotros, que sos un Ufo. grande, te agradecen. Acá Cecilia Martínez, nuestra fundadora del sindicato en aquellas épocas oscuras de la Argentina, pone Cusco es la ciudad más bella y bueno, te mando un abrazo enorme. Bueno, infinidad de mensajes que te mandan y yo pensaba, ¿no? Digo, justamente la pedagogía para nosotros, enseñar y aprender es un poco como el teatro, ¿verdad? Hay un escenario, hay un lugar donde nosotros es nuestro lugar habitual y ahora estamos fuera de la escuela, pero sí seguimos enseñando. Y pensaba, cuando te veía emocionado recién, no es lo mismo hacer una obra de teatro sin público, sin tocar, sin sentir, sin escuchar el retumbe de la voz en el pecho. Para nosotros tampoco, creo que nada reemplaza la escuela pública, absolutamente nada puede reemplazar pasar por Exacto. totalmente. Y digo que tiene que ver, ¿no? Digo, entiendo que actor, actriz viene de acción, ¿no? Y de Es juego, una ¿no? palabra muy relacionada con también lo que es un maestro en su actuar para cambiar esa realidad, esa baldosa, ese barrio, ese metro cuadrado. Y a la vez sé que sos un gran militante. Te hemos visto muchas veces, como escriben aquí los compañeros, con la bandera de la escuela pública, defendiendo los derechos humanos, ¿sí? Te decía que te veía en una foto con la bandera, con la remera de hijos, ¿no? Mm. ¿Cómo está relacionado la defensa de los derechos humanos, de interpelar la realidad, de leer entre líneas, como decías vos, de construir pensamiento crítico, de no comprar la agenda de los medios hegemónicos, cómo todo se relaciona con la escuela y con el arte? Digo, no es casual, la dictadura apenas llegó, hubo materias que eliminó y fueron las primeras. El arte, toda la beta Totalmente. artística Por tuvo que eso ver justamente. yo creo que si hay algo con lo cual a lo cual cercenaron fue precisamente el arte, no toda materia que tenga que ver con la expresión. Eh, pero bueno, por eso quería destacar la presencia de Roberto Conte, mi profesor de teatro de tercer año, que pudo mantener abierta esa escuela, ¿no? Está bien, teníamos 4 materias: técnica del movimiento, historia del hecho teatral, arte dramático y técnica de la voz. Muy limitada la cosa.
pero suficientes elementos o materias como para afrontar la realidad que nos tocaba. Entonces ustedes, como tienen la gran responsabilidad de guarecer, de como unas gallinitas abrazar, como dije, a los niños, a los adolescentes, ¿cómo no estar del lado de esa gesta que significa la educación, ¿no? Pública? ¿Cómo no estar al lado también de sus luchas, de sus reivindicaciones? También he sido dirigente sindical, digamos, de la Asociación Argentina de Actores, sé un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de sindicalismo y cómo también la ficción y el arte se encarga de estigmatizar el rol del sindicalismo o de los sindicalistas o del sindicato, ¿no? Ahí ves el Tigre Verón o cualquier programa de televisión aparece como relacionado con lo peor, que tiene todo, pero que no es lo que es gravitante en el oficio en la pasión que uno le pone cuando uno entrega su vida hacia defendiendo derechos. Entonces, creo que toda ese bagaje que uno trae desde niño, del lugar donde uno se crió, de todo el amor y el respeto que me dieron mis maestras y maestros en la primaria, se conjugan con entender la realidad, ¿no? Con la realidad que te toca vivir, esa cuestión genealógica, el haber nacido en un país, criarte en otro, con una cultura muy fuerte, potente, con una lengua muy fuerte y potente como la quechua, el teatro, el cine, la televisión, cómo uno no va a estar presente y latiendo, porque antes que nada uno es un ciudadano, las necesidades de los otros, de los distintos sectores, ¿no? Están ustedes, están los trabajadores, obviamente, que somos todos, los artistas también somos trabajadores, quiero que quede Totalmente, claro, porque si no parece que los totalmente. artistas vivimos una realidad, ¿no? Y los Sí, artistas mágica no. trabajamos de esto. También tienen hijos, llevan a sus hijos, le dan de comer, pagan los Claro que impuestos, sí. tienen una vida igual que todos. Y es un trabajo, Y, precisamente. y estamos atravesados ahora, como vos bien decías, ustedes están dando clases virtuales. Ahora no, hay algo que se paralizó, es que ninguno puede actuar salvo utilizando estas aplicaciones y poder hacer algún concierto en vivo, como Charo recién estaba en un diálogo, también en un conversatorio con Córdoba, hablando de canciones y de música. Nosotros, no sé cuándo vamos a volver al face to face, ¿no? Sí, Es muy difícil, va a ser muy difícil. Actuar acá es una forma, puede ser una alternativa para comunicarnos con el público y está bien que así sea y qué bueno que lo tenemos. Pero el teatro es el teatro es el hecho vivo, ¿no? El público. Podemos construir realidades paralelas de ficción en la televisión utilizando este sistema, pero el teatro es es un hecho vivo. es como la Usted, escuela, es y exactamente, irreemplazable. quería llegar a esto, ¿no? Que ustedes empezaron a entender otra realidad y acomodar esa realidad, pero no sabés puntualmente, porque cada individuo tiene su propia realidad, su propia problemática, sus propias virtudes, y creo que la distancia que provoca, insisto, la asumo y la adopto Sí, también, como totalmente. estamos hablando con esta aplicación de Instagram, pero el estar en contacto, ¿no? El estar en contacto con los alumnos no es lo mismo. Yo estoy estudiando, con Charo estamos estudiando gestión cultural, ¿no? A distancia, virtualmente,
y hasta que le agarré la mano me fue como muy... Y eso que era yo, que me tenía que vincular solamente. Me imagino un docente articulando los No, distintos es mucho espacios de la trabajo. escuela, ¿no? Es un trabajo Sí, sí, es doble o triple, complejo ¿no? y sí, un gran esfuerzo de los docentes, de las maestras, de los profesores, pero también digo esto, ¿no? Muchas veces se utilizan estas situaciones, vos lo sabés mucho mejor Mm, que yo, para instalar otro tipo de educación, una educación que no sea presencial, si bien hay cuestiones que, como vos bien lo decís, Juan, obviamente uno las adopta y son un instrumento importante, mm. también decir lo que no se puede reemplazar. Y todas esas cuestiones de ver un estudiante, de mirarlo a los ojos, de abrazarlo, de saber cómo está, de preguntarle de su vida, de acompañarlo en el tránsito. No es que vemos una foto que está pegada en un Zoom, sino que lo acompañamos, que podemos explicarle mil veces algo de distintas maneras para que lo entienda. Obviamente que eso es imposible a través de un Zoom, que lo estamos haciendo obviamente porque se está priorizando la vida desde ya y estamos cuidándonos entre todos, pero obviamente que pronto tendremos que volver. Viste que se hizo la primer prueba de la vacuna con un porcentaje reducido de personas que funcionó muy bien y ahora se pasa a la segunda fase que va a haber un arco más amplio de prueba respecto de la vacuna, que es algo bastante promisorio y esperanzador. Y bueno, como decía, ¿no? Galeano, ¿para qué sirve el horizonte? ¿Qué es esa utopía? Bueno, para caminar. Para nosotros Totalmente. vos sos uno de esos soles, ¿no? No. Hablando de tu Bueno, Perú me voy natal. a poner No, colorado. porque nada, y nos Colorado. iluminás. Sí, Charito ahora se va a sumar también nos iluminás el Sí. camino, nos ayudás también a pensar, nos da fuerza todo lo que es tu arte y de muchísimos otros compañeros. Yo tenía mucha curiosidad de preguntarte en realidad si vos fuiste maestro en aquella época de lo que fue ese grupo de teatro neuropsiquiátrico que se hizo en La Plata. ¿Cómo fue esa Upa. experiencia? Esa fue una de las experiencias que a mí me constituyen también como ciudadano, como individuo, más importantes que me pasó. Y eso también tiene que ver con el teatro. Mis circunstancias me llevaron a trabajar en el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn, que es cerca de La Plata, en la localidad de Melchor Romero, donde vivíamos nosotros. En la última etapa, cuando mis padres, cuando volvimos para Argentina, vivimos en Melchor Romero, era un lindo pueblo en el campo, y bueno, cuando yo decido estudiar teatro y no solamente tomarlo como un hecho que me acompañara en una carrera universitaria y decido dedicarme al teatro, mi padre me dice, ah, sí, te vas a dedicar al teatro, ok, ¿querés ser actor? Sí, papá. Bueno, arréglatelas porque yo no voy a solventar esa locura en la que vos tampoco me dijo que no, ¿no? Pero me dijo, bueno, yo no te voy a mantener, arréglate vos, conseguiste un trabajo. Le digo, perfecto, me conseguí un trabajo y empecé como sereno en el hospital neuropsiquiátrico. Luego pasé a ser auxiliar de enfermería, hice el curso, soy auxiliar de enfermería, así que pongo inyecciones, tomo la temperatura, endovenosa, ese tipo de cosas. Me dejaste picando un chiste fácil, pero no te lo voy a hacer porque muchas van a querer tomarse la temperatura, viste ahora por el corona, pero bueno, Bueno, muchos y muchas. mm, y fui a parar al hospital, al servicio de rehabilitación que en su momento lo dirigía el doctor Adolfo Serafín Pérez y la psicóloga doctora Silvia Cardona. Y como se enteraron que estudiaba teatro, primero que había tenido problemas con mis colegas enfermeros porque ellos priorizaban la limpieza por la atención del paciente, entonces estaba muy a contrapelo, ¿viste? Yo prefería que los pacientes estén adentro de la sala y no porque los tenían en el patio, que mirá vos el grado
de locura que había, valga la redundancia, pero por parte del personal, no por los pacientes. Teníamos, me voy a incluir porque yo no era enfermero también, llovía y a los pacientes los tenían en el patio. Yo les decía patio y ellos, mis colegas, decían el corral. Mirá el grado de descripción de una situación, de un espacio y aquellos que ocupaban el espacio. Por lo tanto, eran animales. Y decía, loco, a mí me importa 3 carajos que venga el doctor y diga que la sala está sucia, pues no podemos tener a 20, 30 pacientes bajo el agua. O sea, de un grado de brutalidad y de violencia extremo. Como tenía muchos problemas con esta gente, con estos colegas, me agarraron y me metieron en una oficina en el servicio de rehabilitación. Y cuando el doctor Pérez me dice, ¿vos qué estudias, Juan? Me digo, yo estudio teatro en la escuela de teatro. Me dice, ¿en serio? Me dice, sí. ¿No te querés sumar al equipo? Pero tengo que llenar acá papeles. Que lo haga otro. Pido un administrativo, pero vos sumate. Y me sumé al equipo de rehabilitación y bueno, junto a Polo Lofeudo, que continuó con el grupo durante muchos años hasta que falleció un tío mío lejano, construimos un sueño inolvidable, se llamaba la obra, y participaron pacientes femeninos y pacientes masculinos y pudimos sacarlos por primera vez de ese nosocomio, de ese instituto neuropsiquiátrico, a actuar a la Escuela de Teatro de La Plata, prácticamente como en Atrapados sin salida, ¿viste? Sí. Abajen la cabeza, salimos con un colectivo, actuaron, entramos otra vez todo en componenda con los de seguridad, los dejamos a cada uno de sus salas y al día siguiente, cuando saltó todo, porque salió en el diario que habían los pacientes del hospital neuropsiquiátrico habían actuado en La Plata, en el diario, todo un coso, me llamaron y me dijeron, usted está completamente loco, ¿cómo van a sacar los pacientes? Pero si uno no se atreve a eso, a ese Totalmente. tráfico de, de situaciones, ¿viste? La vida se transforma en un hecho gris. Y como los Sí. grises no me gustan, junto con Ya vimos encontré el color aliados, de tu, ¿viste? vimos el Encontré color ahí que estás en la cocina, Juan, o ¿eh? ese color rojo, ese colorado que tenés atrás. Lo Hermoso. pintamos con Charo Acá hace poco. lo Pero eligió digo, Charo ese. lo elegimos con Charito. Y tuve esos dos aliados. Para mí es importante eso, recordarlo y después volví con mi familia porque iban a volver a abrir el teatro y me encontré con uno o dos pacientes de aquella época. Te estoy hablando del año 83, yo tenía 23 años. Ahora tengo 59, entonces ha pasado mucho. Y ese teatro quedó, y ese espacio quedó, y, y me siento muy feliz de haber sido la piedra fundamental junto a Polo Lofeudo, al doctor Adolfo Serafín Pérez, mira cómo me acuerdo, o sea, Silvia Cardona y su Y a equipo, Silvia. sí, Silvia. la Silvia, y estar, y que haya prevalecido, ¿no? Y que el teatro sea utilizado junto con otras artes como un espacio de reconciliación, de encuentro, de búsqueda, de exploración De sobre uno mismo, sanación. de De sanación, sí. sanación, de curación, ¿no? Me diste la Un poco oportunidad de poder rememorar esa, que también estamos hablando de un hospital público, médicos del hospital público, psicólogas del hospital público. totalmente de acuerdo. Bueno, ahí me ponen los compañeros que es un placer escucharte, que están enamorados, que te quieren mucho. Bueno, hay infinidad de mensajes que después vos lo vas a leer, pero bueno, te propongo un pequeño juego para ir cerrando mientras Dale. creo que la vas a convencer a Charito para que venga al cierre. Debe ser difícil, Charo, pero te tengo fe, Juan. A ver, Te propongo un intercambio así. Lo primero, como sos vos, que te venga al alma, al corazón, 3 o 4 palabras y lo que te surja. Bueno, la primera palabra que te digo es solidaridad. amor, Bien. Pueblo, unión, derechos, humanos, sociales, justicia, culturales, justicia, encuentro, escuela. memoria, escuela, encuentro. Bien. Bueno, Juan, para nosotros
Es una alegría inmensa compartir en estos momentos con vos. Sos un gran luchador, un gran militante, un gran defensor de los derechos humanos, de la cultura latinoamericana. Te queremos mucho, te deseamos todo el bien. Realmente hermoso compartir con vos, con tu familia, estar en tu casa. No compartimos el mate porque, bueno, por estas circunstancias, pero pronto lo vamos a compartir y nos vamos a abrazar en una marcha seguramente. Espero que no, que no, Espero que no. Que no hayan marchas, ¿no? Que podamos. Compañeros, compañeras, los esperamos hoy miércoles a las 20 horas con más transmisiones en vivo de Jubis Conectados. Encontranos en el Facebook de la Secretaría de Jubilaciones del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, con más historias, con más anécdotas, con más viajes, con más música, con más recetas y con todo lo que tengas para compartir con nosotros y con nosotras. 20 horas, Jubis Conectados, y como dice nuestro secretario general, Roberto Baradel, a los jubilados los cuidamos nosotros, los docentes que estamos en actividad. A la pandemia le ganamos con responsabilidad y solidaridad. Explícame, ahora tengo tiempo. ¿Qué es esto del impuesto a las grandes fortunas? Sabemos que alcanza potencialmente alrededor de 12.000 personas que perciben altos ingresos en la Argentina, ya sea generados interna o radicados en el exterior y declarados, que establece una alícuota del 2% para aquellos que hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, que son equivalentes a más o menos 3 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Tiene escalas progresivas para quienes poseen más de 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Propuesta que pudiera ser un paliativo frente a la inmensa cantidad de recursos que el Estado tuvo que poner y va a tener que seguir poniendo para paliar las demandas insatisfechas. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto fugan? Que el 10% de las sociedades que tienen mayor fuga de capitales al exterior totalizan un monto de 55.736 millones de dólares. Una cifra espectacular que es difícil pensarla. Espera un cachito. A ver, hagamos un poco de historia, cómo es la cosa, ¿eh? El Estado, cuando se encuentra y choca de frente contra el coronavirus, como le pasó a todos los estados del mundo, no tenía ni Ministerio de Salud y hubo que inventar sin recursos una serie de paliativos. Frente a eso dijimos, hagamos frente a la emergencia una propuesta que permita reunir una parte. Para que tengan una idea, equivale a un punto del PBI, 3.500 millones de dólares. ¿Y los grupos poderosos? Los grupos poderosos van a tratar de imponer su lógica frente a cada crisis, porque siempre es la misma, que el hilo se tiene que cortar por lo más delgado. Que hay reformas estructurales, que hay que bajar los salarios, que hay que fraccionar los salarios, que hay que pagar en bonos, que hay que buscar la manera de que la Argentina se recupere, exprimiendo todavía más lo que quede para exprimir de los sectores populares. Tiene sentido lo del impuesto a la fortuna, a las grandes fortunas personales, si lo imaginamos como parte de una estrategia política
en la que esto sea el punto de partida. Este impuesto, con todas las imperfecciones, aún así es resistido por los grupos de poder con uñas y dientes. ¿Cómo es este impuesto en todo el mundo? A ver. Es muy por abajo de la de otros países. Un Estado que recaude bien y que le meta la mano en el bolsillo, porque los que están en condiciones de contribuir son los que acumulan grandes fortunas, millonarias fortunas, porque tienen que pagar mínimamente en proporción con lo que acumulan.